habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un señor, la Biblia dice señor, pero varón, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, porque era de pequeña estatura. Señor, gracias por esta mañana tan linda. Gracias por esta maravillosa oportunidad de reunirnos en tu nombre y este nombre privilegio de predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí por intermedio de la misma. Háblanos, reconfórtanos, vivifícanos, Señor, y haz que esta palabra penetre profundamente en nuestros corazones. Bendice al pastor Juan, que también está ministrando, Señor, en el anexo, en aquel lugar. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En la mente de muchos de nosotros está este pasaje ya grabado mucho tiempo. Desde que éramos niños tal vez escuchamos este pasaje de que era un hombre chiquito, bajito, que no podía ver al Señor y que al final se sube a un árbol y de allí pudo divisar al Señor en un palco de honor. Pero hoy, Señor, te va a sorprender. ¿Por qué te va a sorprender? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, siempre tiene que traer algo nuevo, algo que nos vivifique, algo que nos dé aliento para seguir adelante. La Biblia es un axioma permanente. Es un pasado, un presente y un futuro. Es un libro de inspiración y es un libro que ha sacado varias veces bestseller. Es un libro que nos trae fortaleza. Por eso digo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si no, fíjate en esto, que hoy el Espíritu Santo te va a estar enseñando. Por lo general decía que estamos acostumbrados a ver nosotros, un hombre bajito, chiquitito, que no podía. ¿Cuándo lo conoce ese pasaje? Levante la mano. Todo. Hasta en la escuela bíblica. Lo que enseñábamos, no podía ver, y entonces estamos acostumbrados a eso. Pero Zaqueo era un hombre común y corriente. No era tal vez una persona muy, muy pequeña. Tal vez era como yo también. Tal vez era como yo, ¿sí o no? O como tú, pequeño en estatura. Pero el hecho de ser pequeño en estatura no le privaba de la capacidad para ver al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque si repasamos específicamente el versículo 3, nos vamos a dar cuenta que el problema de Zaqueo no era porque era chiquito, ni petizo. El problema de Zaqueo no era ese. Ay, pastor, me está tocando la mente, me está trastocando. ¿Qué va a decir? ¿Cómo que si yo fui enseñado de esa manera? De que Zaqueo no pudo ver al Señor porque era chiquito. Pero a ver si prestas atención a lo que dice el versículo. Pero Zaqueo procuraba ver a quién, a Jesús, pero no podía porque era pequeño de estatura, dice así. ¿Por qué? A causa de la multitud. ¡Wow! Que fue fuerte, hermana querida, Dios te bendiga. ¿Por qué? A causa de la multitud. Porque era pequeño de estatura. Ahora, esta inspiración de la palabra de Dios nos da a entender a nosotros que entonces el problema no era porque era pequeño, era porque la multitud no le podía permitir ver al Señor Jesucristo. ¿Vas entendiendo? Lo que te enseñaron muchos años no está equivocado. Los maestros que nos enseñaron eso no estaban equivocados. Porque por supuesto que él era chiquito y no podía ver al Señor porque era chiquito. Pero si él era chiquito y no había nadie adelante, podía ver al Señor, responde. Sí. Sí. ¿Lo podía ver o no? Sí. Si este es más grande que yo, está por aquí, este es grande, y yo soy chiquito, claro que yo tengo que... no llego, ¿verdad que sí?
Pero si no están los grandotes, que yo considero grandote para ellos, eso es normal, pues sos el chiquito. Pero si no estuviera la multitud, la gente, ¿yo lo podía divisar o no? Sí. Entonces el problema, aunque es una gran verdad, que era pequeño de estatura, el problema era la gente que lo seguían al Señor. Al costado, adelante. Pedro, Juan, Mateo al costado, separando a la gente, a los niños. La gente lo quería ver, divisar. Ese hombre que hacía prodigio, milagro, maravilla, que predicaba, que secaba la higuera, que hacía levantar paralítico. ¡Wow! La gente era algo novedoso. Querían ver a ese hombre que estaba teniendo un éxito tremendo. Dentro de sus 3 años de ministerio, 3 años, tuvo un año de preparación en Belén, Nazaret, y después se fue a una ciudad marítima de mucha mercantilismo, que era Capernaum. Y ahí ejerció su año de popularidad. Un año. Y después vino el último año de pasión, pues fue cuando descendió a Jerusalén. Pero en el año de popularidad la gente lo golpeaba. Pero Zaqueo, el gran problema de él era la multitud. Zaqueo era un cobrador de impuestos, jefe de los publicanos. Un publicano era un cobrador de impuestos. ¿Te molesta cuando te cobran los impuestos? No digas nada por duda. No, es que lo que pagamos cuando pusieron todo en la moto, del auto, todo, no. Hay que pagarlos. Los impuestos hay que pagarlos. Pero ellos cobraban impuestos no para el pueblo de Israel. Cobraban impuestos para el imperialismo romano. Entonces quiere decir que los publicanos no eran bien vistos ni por los religiosos judíos, ni por los saduceos, ni fariseos de aquella época, 2 sectas religiosas, ni por el pueblo común, porque los estaban lucrando al propio pueblo para dárselo ¿a quién? A los romanos. Y Zaqueo era jefe por lo menos de 4 publicanos más. Mateo, el apóstol Mateo, era otro publicano. Él tal vez probablemente fuera jefe de Mateo. Por eso dice la Biblia que era publicano y rico. Porque podría ser un cobrador de impuestos como Mateo, pero que no recibía mucho. Pero él era rico porque él tenía otro publicano por debajo de él. Era un hombre inteligente, era un hombre capaz, era un hombre emprendedor porque estaba haciendo un negocio extraordinario en aquella época. Era un hombre que estaba apasionado en lo que hacía. Contrató a otras personas para que pudieran tener esa idea, mismos judíos. Estaba capacitado para hacer eso. No era Zaqueíto, no, era Zaqueo, con 4 soldados romanos cobrando los impuestos para que ninguno lo matara. Pero eso al pueblo de Israel no le gustaba, porque los estaba traicionando. Por eso no lo querían. Entonces, cuando él quería ver por algún recoveco, esconderse, saltar, más allá de que la multitud apretaba al Señor, lo miraban así. Este no va a ver al Señor nada. No lo vamos a dejar ver este profeta. ¿Cómo lo va a ver este ladronazo? ¿Entendés o no? Este no puede ver al Señor porque no es digno de ver al Señor. El pueblo entendía eso. Era un profeta el Señor Jesucristo, claro que sí. Todavía no lo tenía como Salvador, pero lo reconocían al menos como profeta. Y estaba haciendo milagros. Este no era digno, era un publicano. Vuelvo a preguntar, ¿cuál era el problema porque no podía ver al Señor? ¿Era porque era pequeño o porque la multitud no lo dejaba ver al Señor? Porque si fuera por lo pequeño, perdóname la expresión que no lo debería emplear, pero él cuando no lo dejaban ver al Señor y lo retiraban y lo corrían y lo empujaban, él dijo, soy pequeño pero no bobo. ¿Por qué? Porque había unas higueras silvestres en los caminos polvorientos que las plantaban ahí, se criaban como fuera. Eran los sicómoros, y los plantaban para poner a los ciegos, a los paralíticos, a las personas rengas. Los
Lo traían y ahí hacía sombra debajo de esos sicómoros para que lo ponían debajo y pedía limosna. Y este hombre vio que estaba ese sicómoro, o sicómoro, según donde lo entendemos, ahí estaba, y dice que él era inteligente, no dice la Biblia, pero escuchá, subió, corrió, se trepó a esas ramas bajas de la higuera y se puso en un sitio de honor. Y ahí puedo ver al Señor, ¿sí o no? Sí. Entonces el problema no era bajito. ¿Por qué subió al árbol? Ay, pastor, ¿cómo ahora entiendo esto? La palabra es viva. El Señor Jesucristo es vivo y eficaz. El Señor siempre nos está dando algo nuevo para que nuestra fe crezca cada día más. Vuelvo a repetir, hay que bendecir a esos maestros que nos enseñaron eso, porque también era pequeño de estatura. Pero el problema era la multitud. Tú sabes que cuando yo me entregué al Señor hace 35 años atrás, con 21 años, tenía muchos amigos. Muchos amigos. Ahora también creo que tengo unos cuantos. Algunos fueron quedando en el camino por diversos motivos. Y en la barra, como se decía, en el grupo de vecindario, siempre estábamos organizando campeonatos de fútbol, etcétera. Hacíamos cumpleaños. Estaba en la parte organizativa del grupo de vecindario del barrio. Pero un día yo me entrego al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Mi testimonio lo dejaré para otro día. Lo importante es que me entrego al Señor. Y muchos amigos de mi vecindario, cuando yo me entrego y comienzo a ir a la iglesia, comenzaron a hacer como le hicieron a Saqueo. No me querían dejar ver al Señor. De pronto hay alguien acá que hace 3, 4, 5 meses, un año que está, o que ya lo pasó, y conoces a alguien que lo está pasando, ayudarlo. Es un momento difícil. Porque los amigos que no son creyentes, que no eran creyentes a su manera, pero que no tenían la fe, la convicción de que yo después comencé a tener, me criticaban. Me decían, te volviste loco, ahora te volviste mormón, ahora que te vas a la iglesia, ahora te haces el puritano, ahora te haces el santo. Me dijeron de todo. Y yo seguía siendo chiquito, yo ya había visto al Señor. No era porque era peticito, ya lo conocía, ya lo había visto. La multitud no quería que yo comenzara a caminar con el Señor Jesucristo, con ese amigo eterno. Hasta que un día, después de críticas, un día me encaran, para hacer más breve el testimonio. Y me llaman y me dicen, mirá, uno dijo, mirá, Peter, a nosotros nos molesta que vos vayas a la iglesia y todo eso, pero nos molesta que nos hayas dejado. Nos molesta que nos hayas abandonado. Nosotros hicimos un pacto de amistad. Nosotros dijimos, así como los tres mosqueteros y D'Artagnan, todo para uno y uno para todos. Así lo hicimos, primero que sí. Más de 20 nos pusimos las manos y nunca nos vamos a separar. Juntos para todos lados. Y justamente el de la idea se va. Quedaron desarmados. Me veían pasar y me decían de todo. Y yo digo, pero ¿qué me hizo? ¿Por qué me dice de todo si yo no les hice nada? Justamente no estaba haciéndoles nada. No lo criticaba. No le pegaba un puntapié cuando jugaba al fútbol. No sembraba cizaña. Pero nos divertíamos. Éramos compinches, éramos amigos. Y me dice otro, llamaba Rubén, ahora está sirviendo al Señor. Me dice, ¿sabes lo que pasa, Peter? Que vos estabas con nosotros y nos sentíamos tan bien. Y te fuiste muy y nos quedamos medio mal. Nosotros te evitamos todo eso para ver si volvés con nosotros. Porque te necesitamos, queremos que estés con nosotros. Y no es porque no te querramos, te queremos, pero ¿por qué no venís con nosotros? Digo, pero si yo estoy con ustedes, siempre cada vez venís menos. Bueno, pero ustedes quieren estar conmigo. Sí, ya sé lo que nos vas a decir, que vayamos a la iglesia. Dice, aparte que somos nosotros tus mejores amigos. Y ahí
Tienen razón hasta un punto. Pero hay un amigo que yo les quiero presentar, que yo lo conocí, Jesucristo. Y ellos siguieron hablando. Estaban enojadísimos. No había palabra, frase que los convenciera. Y así siguieron varios días. Y me gritaban de todo. Pero a veces con ganas de ir a darles un beso y un abrazo. Esa multitud de jóvenes se sumaron a otros jóvenes y a otros jóvenes. Me veían por ahí que hacíamos campeonato de fútbol, que ya me empezaron a mirar raro. Y algunos ya me gritaban, andá, para vos la iglesia. ¿Qué iba a ser para vos la iglesia? Te van a echar a... ¿No me entendés? La multitud no me dejaba ver al Señor. Porque yo era chiquito, pero no tengo ningún complejo. Porque ahora acá podría estar predicando con un grandote, ¿viste? Que se mira así de alabados. No tengo problema. Yo sirvo al Señor y no tengo complejo ninguno. ¿Tú me entendés? Saqueo no tenía complejo porque era peticito. ¿Qué le importaba ser petizo si tenía la plata? ¿Qué te importa? A mí no me importaba que era petizo ni que era medio feuchi. A mí lo que me importaba es que no me dejaban ver al Señor ellos, porque el Señor me aceptó tal como soy yo. Y el Señor a ti te aceptó tal como sos. Así, con esas debilidades, con esas luchas, te aceptó el Señor. ¿Cuántos años hace que le estás sirviendo? Pero hay personas que necesitan de ti que tú les ayudes. Le digas, mirá, tenés que hacer esto. Lo que yo hice, orar por cada uno de ellos. Hasta que convencí a uno en el nombre de Jesús. Iba para la iglesia y él se cruzó en mi camino, un gorro, invierno, de lana, todo así. Y venía, perdón los gestos, pasó por al lado mío, que hacía curita. Y yo pasé de largo, y me vino ganas de decirle, borracho. No, eso no se lo dije. Pero que me vino. Y entonces yo seguí caminando y me dice, a vos te dije, Peter, cura, ¿y qué? Y me di vuelta. Y el diablo me decía, imagínate. Pero el Espíritu Santo me decía, agarrá ese y vas a ver que después los jóvenes te van a dejar disfrutar del Señor, no te van a embromar más, aunque vos lo ves. Y me le acerqué, digo, Rubén, Dios te ama. No, a mí no me vengas con ese verso. Te amo. Y ahí sigue hablando, ministrando el Espíritu Santo. Y si, ¿cómo me vas a demostrar que me ama a mí? No tengo que demostrarte nada. Pero voy a hacer una cosa que sí va a demostrar que Jesús te ama. Y lo abracé profundamente. Te quería sacar, y yo lo abrazaba. Gordito. Y lo abracé muy fuerte. No lo solté. Y se puso a llorar. Me sacó la gorra. Me pidió perdón. Nos abrazamos. Volvimos a la iglesia, oré por él. Dice, yo no puedo orar, Peter. Vamos a orar. No, pero que no perdiste la conciencia. Estás hablando. Sí, pero nuestro amigo te va a escuchar así. Hicimos una oración. Hasta el día de hoy permanece firme y está sirviendo al Señor. Él después se encargó de hablar con nosotros, con esa multitud de jóvenes, que primero era el grupo de 5, después el grupo de 15, después el grupo de 5, después por los otros barrios. ¡Wow! No querían que yo viera al Señor. Y lo hice. Porque yo cuando me convertí, recibí el triple llamado. Llamado para salvación, llamado para consagración y llamado para el ministerio. Yo le dije, Señor, me arrepiento, me consagro y quiero servirte. La primera etapa es la salvación. Cuando tú te salvaste, recibiste el primer llamamiento. Y ese primer llamamiento de la salvación costó mucho, porque te criticaron, murmuraron. Vos te estás criticando, murmurando, diciéndote la iglesia no es para vos, es toda una mentira. La iglesia es toda una mentira, es una calumnia, es una canallada, son todos unos curradores.
mirá que, mirá esto de aquel con el anillo, mirá con los autos, mirá con los aviones, mirá con los helicópteros, mirá con los tanques, mirá con los... ¡Bah! No quieren que veas al Señor. Lo importante es el Señor. Pero cuando lo aceptaste al Señor, entraste en un primer llamado. Cuando sube al árbol, Zaqueo ya lo había visto. El Señor ya había visto a Zaqueo. Dice, mirá qué inteligente que es Zaqueo. Chiquito y todo. ¿Cómo le dio para subir allá a la higuera y de allá arriba verme? De hecho, cuando Zaqueo estaba acá queriendo mirar, y miraba para acá, miraba para allá, miraba al otro lado, no podía verlo, agarró y vio la higuera. Y Jesucristo lo vio. Era Zaqueo. Y Dios ve todo lo que estás haciendo. Desde que te convertiste, el primer llamado de salvación. Hay algunos que no son salvos, tienen que recibir al Señor hoy. El segundo llamamiento que le hizo fue el llamamiento a la consagración. Cuando Zaqueo estaba arriba, mirándolo, pasó el Señor Jesucristo y le dijo, Zaqueo, descendé, porque es necesario que yo vaya y cene y pose en tu casa. Aquel hombre peticito, que no era tonto, pero que la multitud no lo quería dejarlo ver al Señor, estaba ahí arriba, y ahora el Señor lo estaba mirando a él como te mira a ti, porque está consagrado. Y cuando viene la segunda parte del llamamiento de la consagración, también son criticados, y hay multitudes que no te dejan ver al Señor, porque cuando tú te consagras lees más la Biblia. Cuando te consagrás querés cantar, cuando te consagrás querés venir a ensayar, cuando te consagrás no querés hacer cosas que los otros hacen, no participar. Cuando te consagrás sos el primero en estar en la iglesia, cuando te consagrás aconsejás, vas a los hospitales como la hermana que la felicito. Cuando vos tenés una consagración comenzás a hacer cosas que antes no lo hacías. Eso es que Dios te ha permitido esa consagración. El Señor lo estaba consagrando a Zaqueo. Sí, pero él no aceptó al Señor. Tuvo el privilegio de que el Señor lo llamara a él. Él no hizo ninguna oración, pero si el Señor mismo lo llamó. Y ahí le está diciendo, cuando le dice descendé, vení a mí, consagrate. Cuando yo me consagré al Señor también tuve un problema. Cuando comencé a leer la Biblia, cuando comencé a hacer los seminarios, cuando comencé a evangelizar, cuando comencé a predicar. Pero ahí era un poco más complicado, porque no eran solamente los que no aman al Señor o que lo aman a su manera, sino también aquellos que se decían ser creyentes. ¿A cuánto le ha pasado? Aquellos que estaban dentro y que de pronto decían, no, esto no lo puedo creer, que los que estaban dentro. Tú sabes que la presión que ejerce la iglesia te hace mejor persona. La presión que hacen los hermanos te hace mejor persona. ¿Me entiendes? Porque vos venís temprano y te sentás acá, como había hermanos temprano, y yo los vi sentaditos, mirando para adelante, esperando el culto, 20, 30 minutos antes acá, disfrutando, así, pensando. Tal vez podían estar en otro lugar, mirando algo, una película, pero estaban acá, que Dios los bendiga a todos. Porque Dios los trajo, se están consagrando. En otro tiempo decís, mirá, se voy a estar perdiendo media hora de tiempo, sentado ahí como... Pero Dios está diciendo que se consagre. Pero los otros no van a querer que veas al Señor. Y van a decir, tan temprano en la iglesia, ¿qué fuiste? ¿A papar nunca? ¿Al teatro tan temprano? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, estoy leyendo, comencé en Génesis, seguí, después Levítico no lo entiendo mucho, pero estoy leyendo la Biblia, me encanta. ¿Pero qué vale la Biblia? Te vas a volver loco. Cuando te consagras, haces cosas lindas. Y estás haciendo cosas lindas. Y viene la crítica. La multitud no quiere que tengas una altura espiritual y lo divises completamente, que ya vamos a ir redondeando, como lo pudo ver Zaqueo. Bajá, descendé, consagrate, vení conmigo.
Dale que tenés que estar. La consagración es tan lindo que hace que uno se acerque al Señor, pero los otros se alejen de nosotros. Es así. Dijo Jesucristo, el que conmigo no junta, desparrama. Pero tú estás consagrado, estás consagrada. Nada ni nadie te va a hacer daño a tal punto que no puedas cumplir con esa consagración. Tuvimos una vez un retiro espiritual. Estamos atravesando una lucha muy grande. Ya un poco más, 28, 29 años, sí. En un retiro espiritual vino Dios, nos ministró tremendamente, un profeta vino, bueno, y yo saltaba en la silla de madera individual con la unción del Señor y Dios me habló, me confortó. Y había un hermano de la iglesia que yo creí que era consagrado y siempre lo acompañaba hasta la casa, hasta el hogar. Y él fue a ese retiro, tenía casi 40 años y amigos, y cuando comenzamos a caminar, ya llegando a ese lugar, me dice, pará, Peter, tengo que hablar contigo. ¿Cómo puede ser que Dios te haya hablado a vos? ¿Por qué? No sé, yo que hago esto, hago lo otro, hago ahí, Dios no me habló. Digo, bueno, pero en el momento te va a hablar, aparte está la Biblia, ¿no? No es necesario que te hable, pero está la Biblia. No, pero acá hay algo malo. ¿Pero qué es lo malo? Dice, que Dios te haya hablado a vos. Dice, no, pero ¿qué tiene que ver que Dios me haya hablado a mí? Insisto, a mí me hubiera gustado que te hablara vos también, porque tengo una reunión maravillosa. Y Dios si quiere hablarte a ti, tal vez hoy no, pero mañana te puede hablar. Dice, no, pero no puede ser que... Pero Dios te puede hablar. Consagrate al Señor y vas a ver que sí. Cuando dije consagrate al Señor, bastante grandote, había un arrocito pasando al costado y me dijo así, y lo creí. ¿Vos sabés qué tengo ganas de hacerte ahora? Pegarte un puñetazo, dijo otra palabra, y enterrarte de cabeza en el arroyo. Yo dije, no puede ser esto. Algunos se ríen porque dicen, sí, yo, o por mí lo que digo porque lo pasé. Yo no lo entendía. ¿Por qué se había puesto así? Pasé mucho tiempo con ese interrogante. Pero como hablo mucho con el Señor, diálogo mucho con el Señor, constantemente diálogo con el Señor. Caminando diálogo con Él, en el ómnibus diálogo con Él, cuando voy a la moto diálogo, permanentemente, porque Él es mi amigo. Le consulté por qué le pasó eso. Y Él me dijo, porque te estás consagrando. Estás buscándome más. Y te estás interiorizando. Yo lo amo a Él también. Está en un proceso. Pero dejás que voy a hacer una obra con Él. Pero te estás consagrando. Cuando uno se consagra, a veces se complica. La multitud, la gente, la opinión, no servís, qué esto, qué lo otro, qué vas a predicar vos. Pero, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a escuchar? ¿Vos te escuchaste alguna vez cantar? ¿Viste qué te dicen así? Pero vos te escuchaste cantar. Ponete frente a un espejo, ahí parece una mona. Y vos cantando así como un payasito canguro salta. Pero la multitud, vos disfrutás, pero la gente se pone mal. Pero tú sos de lo que disfrutás, ¿verdad? Porque estás con el Señor. Lo ve y dice, Saqueo, descendé, deja el árbol que te sirvió. Ahora tenemos que hablar cara a cara. Y viene, por último, el tercer llamado, todos en uno, del llamado al ministerio. ¡Wow! Saqueo, baja. Pero estoy cómoda acá, Señor, porque yo te veo todito, te veo el pelo, te veo el manto que solamente tenían los reyes, de púrpura, te veo esa túnica de una sola pieza. Este debe ser rico. ¿Cómo puede andar con eso un profeta, con ese manto tan lindo, esa túnica de lino fino tan blanquita, tan exquisita, esas sandalias tan buenas?
Vení, Zaqueo, yo te voy a explicar. Baja, que es necesario que vaya a tu casa. Bajó rápido Zaqueo. Y ahí la multitud se tuvo que aguantar, ¿sabes? Porque la multitud, cuando el Señor comienza a hacer cosas contigo como la que está haciendo, la multitud se tiene que callar, ¿sí o no? La multitud se comenzó, lo dejó pasar, porque ¿quién dio la orden? El Señor. Y si el Señor te llamó a ti a algo en la iglesia, para la alabanza, para la consejería, para la evangelización, para ir a los hospitales, no hay multitud, no hay gente que pueda ejercer presión en ti que deje de hacer eso, porque el Señor está contigo. No te llamó ningún hombre, te llamó el Señor. Por esta mañana estás acá por el Señor. Te van a hacer presión, te van a decir, pero hay otros mejores que vos. Sí, pero Dios me llamó a mí. Alguien puede decir, ay, puede haber otro mejor que Peter. Y yo, ¿qué problema hay? Pero el Señor me llamó a mí y yo lo disfruto. Los otros que se queden con la gana. A mí me llamó. Y yo acepté la salvación. Y yo me estoy consagrando. Y yo le estoy sirviendo. Y luego con mucho gusto. Con mucha pasión. Porque Él hizo mucho por mí. Pero cuando entras al ministerio a hacer cosas para el Señor, se complica. Porque el Señor fue a la casa. Vení, es necesario que el Señor te diga, vamos a casa, vamos a tu casa. Y ahí el Señor habló con todo. Y Zaqueo llamó gente, los familiares, todos los unió a todos. Como una casa a luz. Que Dios bendiga a los que tienen casa a luz. Sigan trabajando por los hogares luz, que es una bendición. Ese fue el primer hogar de un cristiano. Zaqueo, dale. Si tuviera Zaqueo ahora, ¿saben cómo nos enseñaba a nosotros ser hogar a luz? Vamos a ir a Zaqueo a tu casa. Y Zaqueo comienza su ministerio. En esa noche, ya arriba del árbol, estoy seguro que se entregó al Señor. Cuando bajó de rama en rama hasta abajo, también se consagró velozmente. Y cuando estaba en la casa, el Señor habla. Y Él dice, bueno, acá estoy yo. Tú me salvaste, me estoy consagrando, pero quiero servirte. Voy a devolver cuadruplicado lo que yo he defraudado. Lo estoy haciendo bien. Me he equivocado. Y ahí comienza el tercer llamado del ministerio de Zaqueo. La Biblia no menciona más nada de Zaqueo. Yo creo que hasta los hebreos judíos dijeron, si aparece Zaqueo, lo matamos. Pero sin embargo, Zaqueo estaba en el ministerio. La Biblia no lo menciona, pero yo creo que después comenzó a abrir muchos hogares de luz. Porque se había entregado, lo había aceptado, se estaba consagrando y ahora el Señor lo llamaba para que reprodujera ese ministerio y muchos más pudieran venir a la verdad. Y ahí está el tercer punto y termino. Cuando te consagras, cuando estás en salvación, multitud, cuando te consagras, multitud en contra, y cuando te tomas la decisión de decir, Señor, me comprometo para el servicio, pase lo que pase. Yo dije eso. Oh. Si vos decís, me consagro al servicio, está bien, pero cuando vos decís, pase lo que pase, bueno, cosas malas, regulares, pero hay lindas también como esta que me está pasando en esta mañana, de estar predicando la palabra de Dios en este lugar delante de tu presencia. Esto es maravilloso. Esto me da el ministerio. Podría estar haciendo cualquier otra cosa en este momento. Con mis 24 años, 50 y pico, puedo estar en casa, mira cómo está el tiempo. No. Tú también puedes estar en tu casa, pero estás acá, porque Dios te amó profundamente. Él te llamó a ir a hacer que te consagres. Y hay un ministerio para ti. Un ministerio que la gente, la multitud va a tener que reconocerlo. Nadie va a poder opacar eso. Te lo dice un hombre cristiano, que pasó una cantidad de cosas y me dijeron, no te levantas nunca más. Y hubo un momento que lo creí. Eso fue hace poco. Lo llegué a creer. Y dije, bueno, me conformo ser salvo y consagrado. Pero cuando el Señor hace un llamamiento, nada ni nadie lo va a impedir. Si Dios te llamó para hacer algo para su obra, nada ni nadie
lo va a poder impedir. Atravesaremos problemas, pero nadie va a poder arrebatarte lo que Dios te dio. ¿Lo entendés? Zaqueo lo tenía claro, muy claro, muy claro. Cuando vos te comprometés en el liderazgo, en el ministerio, es una carga más que iba a tener Zaqueo. Pero Zaqueo tenía que ahora todos los problemas con los romanos, arreglar problemas con los judíos, arreglar problemas en su familia, arreglar tal. Jesús lo ayudó. Pero cuando hay un llamado, no importa lo que dejas atrás. Cuando hay un llamado al ministerio, vos decís, Señor, acá estoy para servirte. Y termino con esto. Un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro. Un hombre rudo, torpe. Aquel mismo que tú sabes que negó al Señor Jesucristo. Lo negó, etc. Se arrepiente, llora amargamente. Y el Señor ya estaba en el ministerio, pero lo iba a introducir más plenamente en el ministerio. Le dio la llave del reino, iba a ser el primero en predicar el Evangelio. Y lo hizo. Lo estaba fogueando. Después los discípulos, todo problemático, la gente criticándole, persiguiéndole, lo querían matar, confundido. Pero cuando se entregó al Señor, su ministerio fue un ministerio floreciente. Después de la resurrección, cuando viene la época de la diáspora, que Tito, el emperador romano, destrozó todo lo que era de Jerusalén, se llevó el mobiliario del templo, el candelabro, todo para Roma. Vino la diáspora, la época de la diáspora, la dispersión, los judíos desparramados por todos lados, Juan por un lado, Pedro por otro, predicando el Evangelio, una vida consagrada. El Señor una oportunidad le dice, Pedro, vos ahora te ceñís, te vestís y vas donde quieras, pero va a llegar un día que te van a llevar a un lugar, aunque tú no quieras. No sé si lo había entendido Pedro, pero él estaba en el ministerio. La Biblia no lo dice, perdón. Pero sí historiadores como Josefo, historiadores fehacientes, dice que Pedro lo llevaron para la crucifixión. Y cuando le van a crucificar, Pedro, un hombre de Dios de aquello, que había pasado por este proceso, dice, está bien, hagan de mí lo que quieran. Mi tiempo se cumplió. ¿Y quieren crucificar? No hay problema. Mi vida está en las manos del Señor. Pero les pido una cosa. Que no me crucifiquen como lo hacen cotidianamente. Porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Les pido que me crucifiquen cabeza hacia abajo. Wow. Cuando leí eso, yo dije, Señor, gracias porque entiendo que me has hecho un triple llamado para salvación, consagración y para el ministerio. Pero sobre todas las cosas, la multitud no logró, ni va a lograr nunca, apartarme de ti. Dios tiene propósito con tu vida. Nadie el Señor trae para dejarlo sentado en una butaca. Algo siempre el Señor nos da, algún trabajito el Señor nos da. No sé lo que Dios ya está haciendo contigo o lo que va a hacer. El problema es la multitud, te la va a sacar. La gente que opina, no te preocupes. La gente que te dice, mira que vas a predicar vos, pero que a quién te va a escuchar. Pero mira, más casa. El triple llamado está en la mañana en este lugar. El Señor mismo está en este lugar. Definitivamente, culminando, el problema de Zaqueo no era que era bajito. Era la gente. Y la gente no va a impedir que tú le sirvas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estás seguro? Levanta tu mano si estás convencido. Yo estoy convencido. Nadie me podrá arrebatar lo que el Señor ya me ha dado. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro.
Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.